Bien, vamos a comenzar con la clase de esta tarde. Esperando que hayan descansado. Esperando que hayan descansado y que vengan con ganas de estudiar. Bien. Muy bien. Yo creo que si hay alguna dificultad con los que están en el Zoom, por favor me avisan. De lo contrario, en alguna duda que se tenga, por favor me interrumpe porque no les puedo estar viendo acá. Cuando levanten la mano a través de la plataforma, pero, ok, cualquier cosa, por ahí me interrumpe. Bien, jóvenes, estuvimos en las clases anteriores hablando un poquito de aspectos doctrinales, donde hablábamos acerca de cómo es que se van formalizando las asociaciones profesionales conocidas como los sindicatos. Quiero que vayamos entonces al código, los que trajeron código. Quiero que vayamos al código y que podamos ir visualizando para que vayamos trabajando en el código algunos aspectos que son sumamente importantes para ir ubicando realmente la ley con relación a los puntos doctrinales que estuvimos tratando. Y en este caso nos vamos a ir al artículo 102. Allí los que están en casita del Zoom, por favor también vamos a trabajar el código y vamos a ir, el código es para mancharlo, ahí pueden ir haciendo anotaciones a la par. Bien, entonces vamos a hablar sobre lo que es lo reglamentado de las asociaciones profesionales y vamos a comenzar desde el capítulo 1 del derecho de asociación profesional y su protección, artículo 102. Ahí vamos a hablar un poquito acerca de cómo lo prescribe la ley. Recuerden que lo hemos estado hablando así como doctrinalmente y ahora vamos a ir ubicando con relación a lo que está establecido como tal. Acuérdense que hemos venido diciendo que en la Constitución se plasma como derecho básico constitucional el derecho de asociarse, el derecho de asociación, que los trabajadores, a partir de lo que está plasmado en la Constitución, ahora sí tienen el derecho de hacerlo. Antes no había derecho, no había libertad. Más bien todos aquellos que pretendían crear asociaciones profesionales como los sindicatos eran perseguidos. Unos eran hasta muertos, pues, despedidos, muertos, perseguidos, de tal manera de que la parte patronal no accedía, lógicamente no les convenía, ¿no? ¿Verdad? En sus intereses económicos. Pero el artículo 204, y ahí vamos señalando en el código, por favor, vamos subrayando, el artículo 204 ya regula lo que la Constitución habla con el derecho de asociarse. Ahora el Código de Trabajo lo procesa. Entonces, el artículo 204 dice que tienen el derecho de asociarse libremente para defender sus intereses económicos y sociales comunes, formando asociaciones profesionales o sindicatos sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo, ideologías o ideas políticas, ¿verdad? Y los que pueden asociarse como tal son, literal A, los patronos y los trabajadores privados. Y literal B,
los trabajadores de instituciones oficiales autónomas, ¿sí? Entonces, la ley lo que prohíbe ahí es ser miembro de más de un sindicato. Si usted está en el sindicato A, no puede estar perteneciendo al mismo tiempo al sindicato B. Por consiguiente, sí tiene derecho a asociarse en los sindicatos, pero solamente ser miembro de un sindicato y no más. Entonces, el objetivo, lo dice el artículo 204, para establecer defensas, ¿sí?, en los intereses económicos de cada uno de los trabajadores. Por consiguiente, también establece la defensa de naturaleza social. Acuérdese, lo hemos venido diciendo desde Laboral 1, que el derecho es puramente de naturaleza social y que por consiguiente no solamente se ventila un derecho así como simple laboral, sino que los derechos tanto del trabajador como también de su grupo familiar. Y por consiguiente, esos derechos que se ven plasmados ahí son sociales y comunes, y por consiguiente se les permite asociarse profesionalmente en sindicatos a efecto de que ya en una asociación debidamente establecida, ahora ellos ya tienen la fuerza para poder establecer frente a un patrono algunas condiciones o prestaciones laborales. Pero los que pueden asociarse en sindicatos, tanto los patronos pueden hacerlo, también los trabajadores. Patronos pueden sindicalizarse, sí, trabajadores también pueden sindicalizarse. Así como también los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas. Es decir, empresa privada y también los que laboran en instituciones oficiales, pero que sean autónomas. Por ejemplo, el sindicato de la alcaldía de San Salvador, ¿verdad?, que de repente aparecen ahí las noticias de que se han tomado las calles pidiendo pues alguna prestación o vulneración de algún derecho. Muy bien. El artículo 205 de este Código de Trabajo dice de que se prohíbe a toda persona. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Literal A, que haya una coacción, es decir, obligar a alguien a que pertenezca a un sindicato. O también se prohíbe obligar a una persona a que se retire del sindicato. La única forma de cómo poder obligar a alguien a retirarse de un sindicato es que sea expulsado, ¿verdad? Pero la expulsión tiene que ser de acuerdo a una causa previamente establecida, que debe de estar regulamentada en el reglamento interno. Las razones, es decir, en el reglamento interno se establece los requisitos para pertenecer al sindicato, las obligaciones que se genera el pertenecer a un sindicato. Y ahí mismo en el reglamento también se establecen las formas de poder expulsar a alguien al fallar por causas disciplinarias u otras. Entonces, no se puede hacer en el artículo 205 presionar, coaccionar, obligar a alguien a ingresar. Lo decíamos cuando estábamos viendo los aspectos doctrinales, de que no se puede obligar a nadie y decirle, mira, si no estás en el sindicato, vos no vas a alcanzar el aumento. Si tú no estás en el sindicato, no vas a alcanzar las prestaciones que el sindicato va a alcanzar. No, la ley ya lo establece de que los que están en el sindicato y alcanzan mediante sus luchas algunas prestaciones, las prestaciones no son únicamente para los del sindicato, sino para todos los trabajadores en general, estén aglutinados o no en un sindicato. Entonces no puede haber coacción en el sentido pues de amenazar y decir de que si hay aumento, pues solo a los del sindicato se les va a aumentar. No, porque las prestaciones deben de ir todas aparejadas. El literal B dice que no se puede impedir al interesado que concurra a la constitución de un sindicato o tampoco no se puede coaccionar a alguien para que lo haga. No se puede, ni que vaya ni que no vaya. El estar en la constitución, es decir, cuando se forma un sindicato en asamblea general, debe de ser de plena voluntad. Literal C, hacer discriminaciones entre los trabajadores por razón de sus actividades sindicales.
Vamos a ver. Por razón de sus actividades sindicales. Hacer discriminación entre los trabajadores por razón de sus actividades sindicales o tomar represalias contra ellos por el mismo motivo. No se puede. El patrono no puede discriminar, ni los compañeros de trabajo en la empresa pueden discriminar a nadie porque estén activando en algunos eventos que pertenezcan al sindicato. Tampoco por ser sindicalista o por andar en las actividades sindicales, no se puede tomar represalias en contra de estas personas. Los patronos no pueden. Mira que si andas en esas cosas o seguís en eso, te voy a despedir. Eso no es cierto. No se puede. Luego, ejecutar actos que tengan por finalidad impedir que se constituya un sindicato. ¿Quiénes son los que quieren impedir que se constituya el sindicato? Los patronos, ¿verdad? No les conviene. Entonces acá el Código de Trabajo ya establece la prohibición de que estos patronos u otros que tengan interés puedan impedir que se ejecuten actos, ¿verdad? Para constituir el sindicato o que se encamine a disolverlo o someterlo a un control patronal. No se puede. Así como tampoco se puede atentar en cualquier forma contra el ejercicio legítimo del derecho de asociación profesional. Ese es un derecho constitucional. Y el patrono o los afines al patrono o algún tercero que tenga interés no puede, ¿verdad? No puede forzar, amenazar, coaccionar o atentar en cualquier forma contra el ejercicio legítimo del derecho de quererse asociar a un sindicato. ¿Sí? Usted trabaja en una empresa donde hay sindicato y usted quiere asociarse, usted se asocia. El patrón no le va a decir, ni tampoco usted le va a decir, mire patrón, no me da permiso, ¿verdad? No puede, porque la ley le está dando a usted la legitimidad de poder pertenecer. No se puede organizar tampoco, no se puede organizar, ni tampoco pueden funcionar sindicatos que sean mixtos. ¿Sí? Sindicatos que estén lógicamente formados por patronos y por trabajadores. No se puede. Si queremos hacer un sindicato, únicamente van a pertenecer ahí los trabajadores únicamente o los patronos únicamente, pero no se puede mixtar patrón y trabajador en un sindicato. Por la sencilla razón de que ya vimos que hay prácticamente sindicato para trabajadores y hay sindicato para patronos. Entonces las naturalezas, los objetivos que se persiguen son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes, no son los mismos. Los intereses entre un trabajador y un patrono en cuestiones de prestaciones difícilmente sean los mismos. Por eso es que no se puede. En el artículo 207 se establece que los sindicatos no podrán conceder privilegios ni ventajas a ninguno de sus miembros. Por consiguiente, se van a regir invariablemente por los principios democráticos del predominio de las mayorías y de un voto por persona, sin que pueda acordarse preferencia alguna en virtud de la cuantía de los aportes, ¿verdad?, de sus integrantes. Entonces, todos deben de guardar la misma validez, todos valen un voto, todos valen lo mismo, no pueden haber privilegios o este es más y este es menos, no se puede. Derechos todos los tienen por igual, las obligaciones que se adquieren el pertenecer a un sindicato, las obligaciones también se establecen por igual. Entonces eso significa de que no pueden haber sindicalistas que tengan mejores privilegios que otros, porque la ley los toma a todos por igual, ¿ok? Entonces el artículo en su inciso segundo
dice que la calidad de miembro de un sindicato y el ejercicio de los derechos inherentes a tal calidad, o sea, pertenecer al sindicato, son estrictamente personales. El derecho es personal y la obligación es estrictamente personal, es indelegable. El miembro de un sindicato tiene el derecho a ejercer su calidad de miembro de sindicato. Y esta calidad de ser miembro de ese sindicato es de carácter personalísimo. Pero hay una excepción, ¿verdad? Y se permite la representación de un miembro por otro cuando se llenen los requisitos siguientes. Vamos a ver los dos requisitos. Primero, que la representación se otorgue por escrito y se acompañe del comprobante de identificación extendido por el sindicato al miembro representado. Y segundo, que cuando tenga lugar en un sindicato organizado en secciones o subsecciones, tanto el representante como el representado pertenezcan a la misma sección o subsección. Este es cuando los sindicatos ya están como bien creciditos, ¿verdad? Entonces, que los sindicatos, cuando en empresas grandísimas, que el sindicato es grande, entonces el sindicato se divide en subsecciones o secciones para poder alcanzar pues todos los espacios de la empresa laboralmente hablando. Entonces, esas son las dos únicas formas de cómo sí se puede, pero de lo contrario, ¿verdad? O sea, en términos generales, la calidad de miembro de un sindicato se ejerce de forma personal. Entonces, yo puedo representar a otro compañero del sindicato siempre y cuando se me otorgue por escrito, puede ser un poder, ¿ve? Le diga ahí que puede ser con cláusula especial, en la que se me autorice el poder votar por ese otro. Entonces la ley, el Código de Trabajo, reconoce como diferentes clases o clasificaciones, ¿verdad? De sindicatos, esos que están ahí, que doctrinalmente los veíamos en unos cuadritos, rectángulos, ¿verdad? Pero que el artículo 108 dice de que sindicatos en nuestro país pueden ser de gremio, sindicato de empresa, sindicato de industria, sindicato de empresas varias y sindicato de trabajadores independientes. Cada uno tiene un componente bien particular, no son iguales. Entonces va a depender de la naturaleza de los que compongan el sindicato, de los miembros del sindicato, para que estos se establezcan como tal. Un ejemplo, sindicato de gremio podría ser el sindicato de los maestros, ¿vea? De trabajadores. Gremial magisterial, que ahí solamente el sindicato va a estar compuesto, solamente que, o sea, los miembros que van a componer ese sindicato tienen por requisito sine qua non ser docente de gremio. Sindicato de empresa. Una empresa X que usted conozca. Vamos a ver. La Constancia. Esa empresa, entonces los que forman, los que hacen el sindicato, le vamos a poner sindicato de trabajadores de la Constancia. Va. Entonces, ese sindicato es un sindicato de empresa. Ahí pueden haber obreros, pueden haber ingenieros, pueden haber lo que quiera. La característica es que todos trabajan para esa empresa. Luego el sindicato de industria, que más que todo, como su palabra lo dice, está más identificado con el sector industrial.
una fábrica, ¿verdad? Entonces, estos miembros están más identificados con el sector industrial. Y el sindicato de empresas varias, que ahí se aglutinan muchas empresas. Ya vamos a ver más adelante lo que es una federación y una confederación, para que entendamos esto. Pero ahí empresas varias podrían ser, para un ejemplo, el patrono fulano de tal tiene 5 o 10 empresas, 3, 4 empresas. Entonces, todas esas empresas, cada empresa se formalizan en sindicato y se unen todos ellos, de empresas varias. Y el sindicato de trabajadores independientes. Ahí podemos aglutinar, por ejemplo, vaya, yo abogado, trabajo en el libre ejercicio de la profesión, soy independiente, por ejemplo. Podría asociarme con otros igual. Podría ser un sindicato de trabajadores del calzado, por decir algo. Aquellos que elaboran artesanalmente calzado. Aquellos que, por ejemplo, allá por Hilo Vasco, que abunda la artesanía en barro, por ejemplo, que son artesanos en esa materia, pudiesen unirse, ¿verdad? Como trabajadores independientes y formar un sindicato. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál sería el objetivo si yo soy un trabajador independiente, unirme a sindicato? ¿Qué podría lograr o ante quién podría tener luchas, por ejemplo? ¿O ante quién puedo yo perseguir algunos privilegios o prestaciones? A lo mejor no tenga un patrono definido, porque yo soy independiente y nos hemos aglutinado unos 200 artesanos independientes, por ejemplo, que nos identificamos en que unos somos artesanos en la madera, otros en el barro, qué sé yo. ¿Cuál sería un objetivo que se pueda perseguir en el unirse? Una vez se organizaron, yo creo que están organizados, se organizaron y se unieron por ejemplo, estos que hacen tramitaciones. Hay un montón de tramitadores que andan. Otros pueden ser también y que así estaban pidiendo una reunión con el gobierno. Estos importadores de vehículos, por ejemplo, ¿verdad? Que son trabajadores que son independientes, pero yo solo como importador de vehículos no me oyen, no puedo hacer nada. Pero estaban diciendo y salió un rumor de que ya no iban a dejar entrar como que más carros o le iban a quitar este periodo de años vida a un vehículo que por ahorita andan entrando vehículos de 7 años atrás, ¿vea? Entonces dicen, no, hoy van a ser de 4 años atrás o de 3 años, que solo entren vehículos recientes para evitar tanto accidente, por ejemplo. Entonces, al oír esa múrmura, se organizan estos independientes que son personas importadoras de vehículos y ya se hacen 100, 200, 500. Entonces ya esto ya con esa fuerza sindical ya pueden ser oídos ante la autoridad competente. Hubo hace años, se dio también que querían reformar este asunto de las tramitadoras y que querían que desaparecieran las tramitadoras. Entonces se organizaron, se asociaron y entonces ellos pues dieron la batalla de tal manera de que al final lo que hizo el gobierno fue ordenarlas. Va, entonces tú vas a poner tu casa de tramitación y tú también y así cada uno iban a estar supervisadas por el viceministerio de Transporte. Pero estos sindicatos de trabajo independientes más que todo se unen por la misma naturaleza de ser independientes y que ellos pueden en un momento determinado ejercer fuerza o ejercer presión
ante alguna autoridad en cuestión de regulamiento social. Entonces ahí tenemos esas 5 clases de sindicatos que dice la ley que se puede, que se pueden establecer, ¿verdad? Vamos a ver el artículo 209 para que entendamos mejor lo que hemos estado así a grosso modo diciendo. El sindicato de gremio es el formado por trabajadores que ejercen una misma profesión, arte, oficio o especialidad. Yo les ponía el ejemplo de los abogados, de los docentes, ¿verdad? Podría ser también de abogados, el gremio de abogados. El sindicato de empresas decíamos que es el que está formado por trabajadores que están prestando servicios para una misma empresa. Usted dijo la constancia. Muy bien. El sindicato de industria es el formado por patronos o trabajadores pertenecientes a empresas dedicadas a una misma actividad industrial, comercial, de servicios, social, ¿ok? Y el sindicato de empresas varias es el que está formado por trabajadores de 2 o más empresas vecinas, cada una de las cuales debe tener un número de trabajadores, ¿verdad?, inferior a 25, y que estos no pudieran formar parte de un sindicato de gremio o industria. ¿Por qué cree usted? Mire lo que está diciendo ese artículo ahí, ese inciso, perdón. ¿En qué momento se puede dar eso? Sindicato de empresas varias. Dice que está formada por trabajadores de 2 o más empresas vecinas, cada una de las cuales dice tenga un número de trabajadores inferior a 25. Y que por consiguiente, pues estos trabajadores no puedan formar parte de un sindicato de gremio o de industria. Esto lo hablábamos en las clases anteriores con relación al mínimo mínimo requerido para poder formar un sindicato. ¿Qué dicen? ¿Hay alguien que nos pueda colaborar de los que están en el Zoom? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Julieta. ¿Qué me dice? Bien, perdón, no puedo encender la cámara porque me está fallando, no sé por qué no me da la imagen. Entiendo. Ok, punto menos. Bien, Sí. no, usted preguntaba que por qué motivo es que se podrían unir. Ajá. Bien, en mi opinión, por ejemplo, si tomemos un ejemplo, por ejemplo, digamos Grupo Roble, por decirlo así, ellos son un grupo que tienen varias empresas, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos a Grupo Roble y se quiere hacer un sindicato y no, digamos, no hay suficiente personal, digamos, en X empresa, por ejemplo, en el área de construcción, ¿verdad? En una empresa que ellos tengan de construcción, siempre dentro del Grupo Roble, y está otra empresa, qué sé yo, que den, no sé, servicios de contabilidad, por decirlo así. Y entre ambas empresas se puedan unir tal vez para buscar un beneficio mejor para todos los trabajadores, pero imagino que tomando en cuenta porque vienen del mismo patrono que los contrata, o sea, vienen del mismo Grupo Roble, solo que de ahí vienen varias ramas, ¿verdad? Que se desprenden varias empresas, entonces ellos tienen esa posibilidad, vea, la ley les otorga que puedan hacer un sindicato debido a que vienen, digamos, del mismo patrono, es mi opinión. Muy bien, Julieta, gracias. ¿Alguien más de los que están ahí en el Zoom? Porque ahí dice que el sindicato de empresas varias está formado por trabajadores de 2 o más empresas vecinas. ¿Sí? ¿15 empleados cada uno?
Eso es. Así es. Esa es la razón, jóvenes, por qué el sindicato de empresas varias puede conformarse con 2, 3 o más empresas, ¿verdad? Pero que cada una de las cuales tenga un número de trabajadores inferior a 25 y que estos no pudieran formar parte de un sindicato de gremio o de industria. El sindicato de gremio o de industria requiere un número de 35, ¿verdad? Mínimo de trabajadores sindicalizados para poder ser sindicato. Entonces dice que, vaya, el ejemplo que usted me está poniendo, hay 3 empresas vecinas y que usted me pone el ejemplo de las 3 que hacen prácticamente lo mismo, pero no precisamente tendrían que hacer lo mismo, ¿verdad? Pueden ser 2 que 3 empresas, pero que el requisito es que estas empresas, ¿verdad? Tengan menos de 25, tengan un número de trabajadores inferior a 25. ¿Verdad? Por lógica no pueden formar parte de un sindicato de empresa o de industria, ¿sí? Entonces tienen que unirse 2, 3 o más empresas para poder establecer el mínimo, más del mínimo requerido para poder formar el sindicato, ¿sí? Esa es la idea. Y el sindicato de trabajadores independientes es el constituido por trabajadores que son empleados por cuenta propia. Ellos no tienen ningún trabajador asalariado, solo soy yo, ¿verdad? Excepto de manera ocasional, pero eso no. Como puede no funcionar, no, ¿verdad? Pero yo puedo ser el sindicato de trabajo independiente, yo puedo ser un trabajador de artesano del calzado, puedo ser. Y me uno con otros. Ahora, ahí solo dice trabajadores independientes, no precisamente tiene que ser de la misma naturaleza, ¿verdad? Sino que ellos son independientes, el otro es independiente y así formamos el número mínimo requerido para formar un sindicato de trabajadores independientes. Que ya juntos pueden ellos ejercer una mejor presión sobre algunas direcciones que la autoridad o el gobierno, por ejemplo, que es el caso que más se da, algunas direcciones que tire de que tal vez le afecten y que por consiguiente, si solo voy yo, como les dije hace un momento, no me van a oír, ni me van a dejar entrar ahí. Pero si ya vamos 200, 500, tapamos la calle. ¿Verdad? Y ya con la calle tapada van a tener que oírnos. Muy bien. Cualquier duda, por favor, pregunten. En el artículo 210 dice que pueden ingresar a un sindicato o participar en su constitución los trabajadores mayores de 14 años de edad. Ojo con esto, por favor. ¿Verdad? Los trabajadores mayores de 14 años. Menos de 14 no pueden ni participar, ¿verdad? Ni ingresar. En nuestro país, la mayoría de edad se alcanza hasta los 18 años. Menos de 18 se nos creen incapaces, ¿verdad? La incapacidad en cuanto al ejercicio por ser menor de 18 años. Pero aquí la excepción se hace porque en el Código de Trabajo se establece el trabajo para los menores de edad. Y si un menor de edad está trabajando, pertenece a una empresa, entonces también tiene la facultad de pertenecer al sindicato, siempre y cuando tenga 14 años para adelante. ¿Sí? Y el artículo 211 es la respuesta a lo que estábamos diciendo hace un momento. Porque para formar un sindicato, dice el artículo 211, de que debe estar constituido por un mínimo de 35 miembros. Si yo tengo 35 disponibles, ya lo hicimos. Con esos 35 vamos a formalizar dentro del acta la constitución del sindicato y ya podemos entonces darle seguimiento a los demás trámites. 35 es el mínimo. Muy bien.
pero en mi empresa solo hay 20. ¿Qué vamos a hacer entonces? Buscar otros empresas. ¿Ve? Ahí formar un sindicato de empresas. Entonces, si me puedo unir con otro porque yo tengo 20 y a lo mejor la otra empresa también tenga 20, ya son 40, ya pasamos. Pero a lo mejor en la empresa donde trabajo solo somos 12. Busquemos otras empresas para que así podamos reunirlas. Sí. Por lo general, sí, por la siguiente razón. ¿Qué se persigue? Por lo general, pero no es que debe de ser el mismo giro comercial, ¿verdad? Sino que pueden ser diferentes giros comerciales, porque recordémonos de que las prestaciones sí son las mismas. Salarios, horarios, tratamiento, todas las prestaciones de ley, ¿verdad? Entonces, grabémonos esto, por favor. No podemos hacer un sindicato si no tenemos el mínimo de 35 miembros. Quiero, ahí en la plataforma les subí el saludo. ¿Lo vieron, no? Y ahí decía que el próximo lunes, o sea, de en 8, vamos a tener un laboratorio. Estudiemos nada más lo que hemos visto en clase. Y vayamos presentando las tareitas en el tiempo que se les pide para no tener dificultades porque la plataforma se cierra. Entonces, el próximo lunes vamos a tener un corto. Lo que vamos a hacer el próximo lunes es dar la clase de 5 a 6. ¿Va? Les suspendo la clase y ustedes se quedan en la plataforma. Ahí va a estar el laboratorio. Por los que no vienen presencial, sino que están en Zoom. Entonces, a partir de las 6, yo suspendo y usted se mete a hacer su examen. Examen rápido, unos 10 minutos. Para sacarse 10 no necesitan más que 2 que 3 minutos. Sí es fácil. Vamos a ver. Acá habla del artículo 211 del mínimo de 35 miembros. Dice, sin embargo, el empleador está obligado a reconocerlo como representante del interés de los trabajadores, a tratar y a negociar colectivamente con él cuando representa a la mayoría de los trabajadores de la empresa. Tratándose de sindicatos de empresas varias, dicho reconocimiento para los mismos fines no podrá ser común, sino individual y separados por cada empleador. Es por lo que hablábamos, ¿verdad? Que no todo. A lo mejor en una empresa estén pagando más del mínimo, la otra no, y dice, mire, queremos ver que nos aumente, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender de cada uno. Entonces, el empleador, pues, estamos hablando que el sindicato se va a constituir por un mínimo de 35. Y el empleador, es decir, el patrono, está en la obligación de reconocer ese sindicato. El artículo 212 el 212 dice que los sindicatos de patronos deberán constituirse con 7 patronos por lo menos. Oiga esto. ¿Cuál es el mínimo de un sindicato de trabajadores? 35. ¿Y cuál es el mínimo de un sindicato de patronos? 7. 7. Pueden concurrir a la constitución de estos sindicatos o ingresar a los ya constituidos, los patronos mayores de 21 años y menores habilitados de edad. Cuando el patrono sea una persona jurídica, concurrirá por medio de su representante o apoderados especialmente autorizados. ¿Sí?
Entonces, la concurrencia hacia esa constitución de ese sindicato, ok, los patronos tienen que ser mayores de 21 años. Y si es menor de 21 años, tiene que ser una persona habilitada. Acordémonos que en materia laboral, por cuestiones de empresas, negocios y toda esa cuestión, se puede habilitar a un menor de edad para ejercer el acto de comercio. Muy bien. Si no hay pregunta, vamos continuando. Muy bien. Veamos el artículo 213, dice de la reunión inicial de constitución de un sindicato, se debe levantar un acta de fundación. ¿Qué es lo que debe de tener esta acta de fundación? Esto es importante porque es el trabajo que ustedes van a estar, que están desarrollando. Porque cuando finalicemos el ciclo, finalizamos con el expediente, ¿verdad? De que se inicia y todo. Tomando en cuenta todo lo que la ley dice y como abogados que somos, cada parte que vaya formando usted en el portafolio, váyalo, como le dijera, hay que irlo basando en ley. A la par, le puede poner artículo tal. Por ejemplo, ahí en el caso este, se está levantando, se está haciendo, se está construyendo, organizando un sindicato. Entonces, ya vimos que tenemos más de 35. Vamos a decir que es un sindicato de empresa, vaya, que es el más fácil. Entonces ya hay más de 35 que dijeron que sí, sindicato de empresa, estamos ya con todas las condiciones y en esa reunión inicial de constitución levantamos el acta de fundación, que eso es importante, esa acta, y usted fundamenta en el trabajo que haga, la par lo fundamenta con el artículo que vaya correspondiendo. ¿Qué es lo que debe de llevar el acta? Toda acta debe de llevar fecha y lugar de la reunión en la ciudad de San Salvador. A las 9 horas del día 9 de agosto del año 2021. Reunidos los señores, ahí va, miren los nombres y apellidos de todos los constituyentes. Reunidos los señores Julieta Villalta, de nacionalidad salvadoreña, es bien importante también, de nacionalidad salvadoreña, quien se identifica con su documento único de identidad, número tal y tal, del domicilio de la ciudad de San Salvador. Trabajadora, empleada en el área de producción o de productos terminados de esta empresa, y así cada uno de cada uno de los que asista. Luego el acta lleva el nombre, ¿verdad? El objeto, clase y domicilio del sindicato. ¿Cómo se va a llamar el sindicato? Reunidos los señores fulano, mengano y sutano con el objeto de formalizar o de fundar en esta ciudad el sindicato que se denominará Sindicato de Trabajadores. ¿De qué dijo usted? De la Constancia. Sindicato de Trabajadores de la Constancia. Y el objetivo, o sea, el objeto del sindicato, ¿verdad? Con el objeto de aglutinar a los trabajadores de esta empresa a efecto de establecer los derechos que se establezcan por el respeto de los derechos y prestaciones laborales que a cada uno de los trabajadores le compete. Y la clase también de sindicato, sería un sindicato de empresa, ¿va? Un sindicato de empresa. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, entonces vamos a establecer, bueno, el nombre, el objeto, la clase, ya dijimos que es un sindicato de empresa, del domicilio
de la ciudad de San Salvador. Sí, porque ahí está por la tiendona, ¿no? Y ahí, pues, si se tratase de un sindicato de industria, habría que indicar el nombre y las actividades económicas a las que se dedica la empresa, en donde los trabajadores prestan los servicios. Así es de industria. Luego tiene que llevar la designación de una junta directiva provisional. En el momento la Asamblea General, decíamos que la Asamblea General son toditos los trabajadores que están reunidos ahí, a eso se le llama Asamblea General. Esos trabajadores son los que están ahí constituyendo el sindicato, que son más de 35, ¿verdad? De 35 para arriba. Hagamos de caso que hay como 50 ahí. Entonces, ahí en esa misma acta se va a designar y dice pues de que habiendo establecido el quórum, los asistentes, que se conforman como Asamblea General, deciden organizar la junta directiva de forma provisional, la cual quedará establecida de la forma siguiente: un presidente, un vicepresidente, un secretario, pudiéndose asignar también provisionalmente un tesorero y un fiscal. Y para esto toman a bien nombrar entonces a don fulano de tal como presidente, a don fulano de tal como vicepresidente y a la sutana de tal como secretario. Y de tesorero a fulano de tal, vea. Cada uno de ellos con ya se sabe cuáles son las atribuciones que cada uno va a tener. Y se llama provisional porque ahí esto es para establecer, darle vida prácticamente, constituir el sindicato, y ya después que el sindicato ya está con todo, entonces se establece ya quién va a tener la representación como tal. Y ahí se puede agregar cualquier otro dato que los interesados juzguen conveniente, alguna cosa de más que ellos quieran poner ahí, algo otros acuerdos, ¿verdad? Que ellos hayan tomado, que podría ser que ellos digan que se van a reunir cada mes de las 5 de la tarde en adelante, qué sé yo, o cualquier otra situación que a ellos les parezca necesaria, poderla incorporar en el acta, ¿verdad? Porque resulta que ya con esa acta de constitución ya hay formalidad, porque todos los que pertenezcamos al sindicato, a todos los que estamos ahí como constituyentes de ese sindicato, en esa acta todos nos obligamos, todos nos comprometemos. Entonces los interesados podrán solicitar, cuando se esté elaborando esa acta, los interesados pueden solicitar la presencia ya sea de un notario, ¿verdad? Lo dice el artículo, el inciso final, los interesados podrán solicitar la presencia de un notario, o también puede estar ahí necesariamente un delegado del Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para que le den validez a los actos que se han plasmado, a los acuerdos que se han plasmado en el acta de constitución. Acuérdese usted, ¿por qué un notario? Ah, por la fe. Porque el notario da fe. La función notarial, vea, da fe. Entonces, al final, acompañando la firma de todos los presentes, el notario firma y sella el acta. Y él dice: ante mí comparece fulano y mengano y toda la cuestión. Y él da fe de lo que ahí se acordó, de lo que se estableció. Pero entonces no queremos que esté un notario, puede ser un delegado del Ministerio de Trabajo. El delegado también puede certificar, es decir, hacer cierto lo que ahí dice. Certificará el acta de fundación en el mismo instante, para que tenga validez de existencia. Entonces el acta, todo lo que se plasme con la firma del delegado del Ministerio de Trabajo o con el notario, a partir de ahí, lo que ahí dice es cierto. Certificación quiere decir hacer cierto un hecho. Dar fe de que ese hecho es verdadero, es cierto. Entonces ya tenemos el acta constituida, ya la tenemos firmada, todos hemos firmado, ya tenemos una directiva provisional que es la que se va a encargar de hacer los trámites.
Muy bien, porque aquí estamos formalizando el sindicato. Entonces veamos acá que en el artículo 214, ¿ok? Establece que el acta de fundación debe ser firmada por todos los que estaban allí, por los fundadores. ¿Ok? Y por los firmantes a ruego en caso de que uno o varios de los fundadores no supieran o no pudiesen firmar. ¿Cuál creen que es la diferencia entre no saber y no poder firmar? Habemos 35, 40, vaya. Ahorita está chiquito esto, estamos comenzando. De 40 asistentes, habemos 5 que no, unos no pueden firmar y otros no saben firmar. Y así dice ahí, ¿verdad? De que los firmantes lo pueden hacer a ruego, ¿verdad? En caso de que varios de los fundadores no supieran o saber, ¿verdad? Firmar o no pudieran firmar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre saber firmar y poder firmar? Hola, buenas tardes, Liz. Yo creo, Buenas, dígame. no sé si Gloria, estoy vamos. equivocada, sí, pero creo que la diferencia entre no saber es el hecho de que hay personas que no saben firmar porque no pueden escribir, es bien redundante, y el hecho de no poder es como que hay algún impedimento físico que no le permita hacer la acción. Ok, excelente. Vamos a ver. Casi lo mismo. Exactamente lo que ustedes han dicho, lo que Gloria dijo también. Y fíjense que este es un gran error que los notarios cometen a cada rato. Cuando una persona dice, mire que yo no puedo firmar, dicen. ¿Y cómo hace usted? Yo pongo la huella, que no es huella, vea, porque la huella es de los animales. La de nosotros es impresión digital. Entonces dice el notario que por no poder firmar, estampa la impresión de su pulgar derecho. Y ahí se meten en lío, dicen no poder. Entonces viene la corte y dice, ¿por qué no puede? No, es que ella nunca ha firmado. Ah, entonces no sabe firmar. Y por no saber firmar, no, nunca fue a la escuela, nunca aprendió a leer, no escribe, no firma nada, nada. Él no sabe firmar. Pero poder firmar es que podía firmar, pero que hoy ya no, le impide alguna discapacidad. Cualquier discapacidad que le impida en el movimiento de la mano, ¿verdad? Esos derrames, ¿verdad? Que de repente ya no pudo. Pero cuando en la escritura se pone que no pudo firmar, le dicen compruébemelo. Se meten en problema. Una constancia médica. Licenciado, Dígame. perdón, mire, y en este caso no se podría, por ejemplo, utilizar la firma a ruego. ¿Cómo no? Eso es lo que estamos hablando. Cuando una persona no puede firmar o no sabe firmar, va a firmar otro a ruego. Lo que yo estaba aclarando es que sepamos distinguir entre poder firmar y saber firmar. Entonces, cualquiera de las dos cosas, si una persona no puede firmar o no sabe firmar, aquí se vale lo que es la firma a ruego. Por eso dice, el acta de fundación debe de ser firmada por los fundadores. Esa es la primicia. Y por los firmantes a ruego, lo que está diciendo acá la compañera, en caso de que uno o varios de los fundadores no puedan ni sepan firmar. Entonces, esta es la firma a ruego. Estampa la impresión de su pulgar derecho, ¿verdad? Pero a su ruego firma don fulano de tal. Eso se puede, es parte del derecho notarial.
Correcto. Se deberá comunicar inmediatamente al empleador interesado con copia al Ministerio de Trabajo y Previsión Social o a la autoridad municipal si el ministerio no tuviese una dependencia o un representante en el lugar de constitución del sindicato. ¿Okay? Entonces, al nomás firmarse que ya está constituido el sindicato, inmediatamente, entonces lo que se va a hacer es hacer del conocimiento inmediatamente al empleador, es decir, al patrono, y se le da una copia al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. O podría ser a la autoridad municipal si el ministerio no tuviera una dependencia o un representante en el lugar de constitución del sindicato. Fuera de San Salvador. Aquí en San Salvador sí hay. Vámonos a un lugar fuera donde no tenemos representación. Podría ser entonces la delegación municipal. Vaya, entonces dice el inciso segundo que a partir de la fecha de presentación del acta a la autoridad competente, oiga esto, y hasta 70 días después de la inscripción del sindicato, los miembros fundadores en un máximo de 35 gozarán de las garantías previstas en el artículo 248 de este código. Veamos el artículo 248 para relacionarlo. Parémonos un ratito ahí. Gracias, Reinita. Bien, el artículo 248, ¿cómo le llamarían ustedes a eso? Los miembros de las juntas directivas de los sindicatos con personalidad jurídica o en vías de obtenerla, oiga bien, no pueden ser despedidos, no pueden ser trasladados. Te voy a mandar hasta la unión por lo que estás haciendo, ¿verdad? Ni tampoco pueden ser desmejorados en sus condiciones de trabajo. Tampoco pueden ser suspendidos, no pueden meterles disciplina durante el periodo de su elección y mandato. Y hasta después de transcurrido un año de haber cesado en sus funciones. Al menos que fuera una justa causa calificada previamente por la autoridad competente, que aquí en este caso puede ser el Ministerio de Trabajo. De lo contrario, el patrono no puede tocar a un directivo sindical. ¿Cómo se le llama eso? Quien me lo diga le doy un punto ya y si se equivoca le bajo un punto también. ¿Cómo se llama? Claro,
No tengan miedo, no sé qué decir, aunque sea que nos equivoquemos, me equivoqué, pues está bien, pero digámoslo, fuero sindical, a esto se le llama fuero sindical. ¿Qué es el fuero sindical? Es una cobertura. El fuero sindical es una protección, vaya. Así como los diputados que tienen fuero. No los tocan hasta que les quitan el fuero. Y cuando les quitan el fuero ya no están aquí. Ok. Va, entonces, a esto es lo que nosotros conocemos como el fuero sindical, que es una protección que la ley les da a los que están en la junta directiva. Lógicamente son los que van a estar machucando al patrono, vea, presionándolo. Entonces viene el patrono, lógicamente no se va a sentir a gusto. Les va a caer mal y va a decir, no, hombre, este lo despido, vea. Por esa razón es que los miembros de las juntas directivas de los sindicatos que ya tienen personería jurídica o que están ya tramitándola, que es lo que estamos hablando hace un momento sobre ese trámite, no pueden ser despedidos. Y por esa razón también es que en esa acta de constitución, acuérdense que se nombran los directivos. No son propietarios todavía, sino que son provisionales. ¿Sí? Ese es el objeto. ¿Por qué en la primera acta de constitución tenemos que nombrar una directiva provisional? Uno de los objetos es este. Porque a mí me nombran de directivo, por ejemplo, y el patrón dice, ¿quién es el presidente? Yo, señor, andate. ¿Verdad? No, fuera, ¿cómo vas a creer? Y me echa. Y de repente le digo a los demás miembros del sindicato, mire, ya despidieron al presidente, ¿alguien más quiere hacerse cargo de la presidencia? ¿Qué van a decir? No, no me van a despedir. Yo ni quería que se dieran cuenta que yo aquí estaba, pues, porque me van a despedir. Entonces, esta es una de las razones. Y la razón de nombrar provisionalmente es porque acá en el artículo 248 se blinda, se protege la estabilidad laboral de los directivos que ya están con personalidad jurídica o los que están en vías de obtenerla. O sea, ellos no pueden ser despedidos. Sí. Sí, hay empresas que tienen un montón de sindicatos, un sindicato aquí, sindicato allá, por ejemplo. Vaya. Ajá, ajá. Claro. Habría que ver, porque ahí acuérdese que son diferentes áreas. Sindicato de enfermeras, por ejemplo. ¿Verdad? El sindicato de aseo general, por ejemplo. ¿Verdad? Que no son médicos ni enfermeras, no que son los que andan ahí aseando todo. Habría que ver. Si el STIS es el único registrado, perfecto. Pero si los otros sindicatos, ¿verdad? Es probable que el STIS aglutine a toditos los empleados, no importando la función que desempeñen, ¿verdad? Podría ser. Pero de ahí puede surgir otro sindicato, el sindicato de trabajadores generales o empleados generales, por decir, de servicio general, ¿verdad? Podría ser, entonces, pero la base de la validez está en que sean inscritos, que sean registrados en el Ministerio de Trabajo. Lógicamente, cuando un sindicato así se va a formar y llevan toda esta documentación al Ministerio de Trabajo, lógicamente es examinada. Revisan que todo vaya acorde y toda la cuestión. Ahí en la asamblea parece que hay dos sindicatos. Un sindicato de aquel que se tira en el suelo y el sindicato del otro que no sé quién es, no, nunca lo hemos visto por ahí. Pero un sindicato dice que están de acuerdo con los diputados, ¿verdad? Y otro dice que no está de acuerdo. O sea, hay dos sindicatos. Uno afín y otro en contra y por ahí. Ya esos son otros pistos ahí.
Acuérdense que en cuestión de sindicatos, aquí estábamos hablando acerca de lo que es el fuero, ¿ok? Vamos a verlo más detalladamente después. Eso era importante por lo que hablábamos acá en el 214, parece que estábamos. Entonces, por aquí estábamos. El acta de fundación debe de ser firmada por los fundadores o por los firmantes a ruego en caso de que uno o varios de los fundadores no supieran o no pudiesen firmar. Se deberá comunicar inmediatamente al empleador interesado con copia al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. A partir de la fecha de presentación del acta a la autoridad competente, al Ministerio de Trabajo, y hasta 70 días después de su inscripción del sindicato, los miembros fundadores en un máximo de 35 gozarán de las garantías previstas en el artículo 248 de este código, que es lo que estábamos llamando fuero, una protección que se le da por cualquier represalia que se pueda dar de parte del patrono. Artículo 215. En la misma reunión o en una reunión ulterior, o sea, después, que se deberá celebrar a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes, se discutirán o aprobarán los estatutos del sindicato. ¿Ve? Como ve, en la primera, la formalización jurídica, y ya en la segunda, que a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes, ahí se van a discutir y aprobar los estatutos del sindicato. Acuérdense que los estatutos son las normas, ¿verdad?, que le van a dar vida, que ponen las cartas sobre la mesa. Y en los estatutos ahí se establece por dónde es que se va a regir el sindicato. Naturaleza, clase de sindicato, todo eso. Quiénes forman parte del sindicato, cómo puede ser alguien admitido, cómo puede ser alguien expulsado de un sindicato, las obligaciones, los deberes, derechos y deberes, ¿verdad? Que se pueden adquirir en la pertenencia de un sindicato y todo eso. A reserva de disposiciones diferentes del acta de fundación, el presidente o el secretario del sindicato quedarán encargados de hacer todas las gestiones conducentes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Estas son las personas que se van a quedar como encargadas de hacer todos los trámites, hacer las convocatorias, darle el debido proceso, ¿verdad?, para que el acta de fundación lleve el procedimiento que deba de llevarse ante el Ministerio de Trabajo, para luego, acuérdense que al final hay que obtener la personalidad jurídica del sindicato. ¿Ok? Y aquí el artículo 217 que habla acerca de los estatutos. En su capítulo 3, estatutos, artículo 217. Dentro del respeto de la ley y de la Constitución, porque no pueden haber estatutos que contradigan el derecho ni la Constitución. No puede contradecir las leyes establecidas secundarias que en materia de trabajo se establezcan, ni tampoco puede reñir con la Constitución, los estatutos. ¿Ok? Entonces, ellos, el sindicato, pueden libremente redactarlos, ¿verdad? De forma libre, ellos pueden redactar sus estatutos. Siempre respetando esta línea que ya el Código de Trabajo lo da, respetando esta línea, pero ellos pueden aumentar otros que no vayan a contradecir la ley secundaria, ni mucho menos la Constitución. Y en los estatutos se pone la clase del sindicato, sindicato de empresa, cómo se va a denominar, sindicato de los trabajadores de la constancia, cuál va a ser el objeto del sindicato, el domicilio del sindicato, que esto es casi lo mismo que es lo que lleva el acta de constitución. Las condiciones que debe de reunir para los miembros, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones para ser miembro y pertenecer, seguir siendo miembro? Y lo que decíamos hace un momento, las obligaciones y derechos que adquieren los miembros. También hay sanciones que deben de establecerse en los estatutos, sanciones disciplinarias y los procedimientos de aplicación de esas sanciones disciplinarias. ¿Ok?
y que esas sanciones por algún motivo, por alguna indisciplina, que deben de haber procedimientos que nos digan cómo corregir esas disciplinas o indisciplinas, pero respetando en todo el caso el derecho de defensa del imputado, del inculpado, ¿verdad? Respetando en todo caso el derecho a la defensa. No es cosa arbitraria por los directivos ni por las juntas disciplinarias, sino que debe de respetarse el derecho a la defensa. Luego, la cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago. Para pertenecer a un sindicato, mire, le vamos a quitar unas $5 mensuales, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánto es la cuantía? $5. Y la periodicidad mensual. Cuotas ordinarias que debe de pagar un miembro del sindicato por pertenecer al mismo. El procedimiento para aprobar y cobrar también esas cuotas extraordinarias. Una cuota ordinaria es aquella en virtud de la cual se establece un orden ya establecido mensualmente. Y una extraordinaria es la que se sale de la normalidad. Una cuota adicional podría ser, ¿vea? Para otros fines. Épocas y procedimientos para la celebración de las asambleas ordinarias y extraordinarias. Mira. Las asambleas se van a hacer cada año o cada 6 meses y extraordinariamente las veces que se crea conveniente. Entonces, todos estos son los estatutos, los modos de elección, ¿verdad? Y renovación de los órganos directivos debe de plasmarse. La duración del mandato también y cuáles son las atribuciones que van a tener cada uno de los miembros en los cargos que van a ejecutar, así como también las facultades que van a tener y las responsabilidades juntamente con sus obligaciones. También las causales que van a permitir remover a un directivo o a un miembro del sindicato. Las reglas para la administración de los bienes y fondos sindicales, porque estos sindicatos adquieren bienes, manejan dinero. Hay sindicatos que están comprados locales, tienen sus oficinas, ¿no? También tienen que justificar las cuentas, ¿verdad? Las normas para la disolución y liquidación de un sindicato también es importante. El sindicato se va a disolver, entonces va a haber que hacer la liquidación. ¿Cuántos nos deben? ¿A quiénes les debemos? Liquidamos y quedamos tabla para poder cerrar. Porque para poder cerrar o liquidar un sindicato no es solamente que cada quien que se vaya para jugar si ya estuvo, no. Hay obligaciones que se han adquirido y derechos también, jurídicos, económicos, de toda clase, que tienen que solventarse. Y todo esto para liquidar un sindicato también tiene que ver el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Verdad? Estos son entonces ya vistos desde la óptica de la ley, los procedimientos de la formación de un sindicato. Aquí están sus estatutos, que es lo que básicamente debe llevar un estatuto. Ahora no quiere decir que solo esto, pueden haber más, siempre y cuando el resto de estatutos que figuren en el acta no dañen o no contradigan la ley, tanto primaria como secundaria. ¿Preguntas? Jóvenes que están a través del Zoom, ¿hay preguntas? ¿O todo está claro? Es fácil. Todo claro, licenciado, hasta el momento. Ok. ¿Para qué fácil esta materia? Ahí vamos a ver. No es que esta materia es fácil, hombre. Deberíamos de ponerla un poquito más complicada. Muy bien. Vamos a ir finalizando por ahí y en la próxima, sea miércoles, vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es la personalidad jurídica de los sindicatos, como les repito, desde el punto de vista la ley, vea, lo que establece. Si no hay preguntas, vamos a ir llegando al final de la clase.
Recordarles que por ahí vayamos trabajando la tarea y el lunes vamos a tener un cortito, fácil, unas 10 preguntas fácil de lo que hemos visto. Ya van a ver si es que esta es la materia más fácil. De todo el derecho, esta es la materia más fácil. Sí, así vamos a poner fácil. Sencillo. Yo lo que quiero es que saquen 10. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerles entonces y vamos a llegar hasta acá y nos vemos, primero Dios, nos vemos el miércoles, ¿verdad? Pasen feliz tarde, jóvenes que nos están viendo por ahí. Gracias, Feliz Lick. tarde. Feliz noche. Bueno, Gracias, feliz noche. Buenas tardes, Lick, gracias. Bueno.